Las imágenes en la pantalla eran granuladas, captadas desde una cámara oculta, pero suficientemente claras. Mostraban el interior del salón donde Clara y su madre vivían. El día era el mismo del incidente. Se veía al acusado, un hombre corpulento con una sonrisa falsa, que entraba a la casa con algo en la mano. El video no tenía audio, pero sus gestos eran evidentes. Se dirigía hacia la madre de Clara, que retrocedía, asustada. Luego, con un rápido movimiento, el hombre le empujó violentamente contra la pared. Clara, de apenas 8 años, apareció en la esquina del video, con Max frente a ella, ladrando con furia, interponiéndose entre el hombre y la madre. La madre cayó al suelo. El hombre se giró, vio a Clara, y luego salió corriendo por la puerta, dejando el caos atrás. La sala del tribunal quedó paralizada. El fiscal se levantó de su asiento de un salto. «Eso es evidencia directa», exclamó, mirando al juez. Este video contradice completamente la versión de la defensa. La abogada defensora se puso pálida. Hasta ese momento, su estrategia había sido presentar al acusado como una víctima de una familia inestable que supuestamente inventaba historias para dañar su reputación. El juez Ramírez se frotó las sienes. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban llenos de emoción. Se levantó de su asiento lentamente y observó a Clara, que aún acariciaba a Max. «Señor oficial», ordenó, «arreste al acusado inmediatamente por agresión con agravantes y obstrucción de la justicia». El acusado, que hasta entonces había estado sentado con gesto altanero, intentó ponerse de pie, pero los agentes ya lo tenían rodeado. Fue esposado y escoltado fuera de la sala bajo la mirada de todos. La madre de Clara, que estaba presente al fondo del tribunal, no pudo contener las lágrimas. Corrió hacia su hija y la abrazó con fuerza. Max movía la cola, satisfecho, como si entendiera que había cumplido su misión. El juez se volvió hacia Clara una vez más. «Has sido muy valiente, Clara, y tu amigo Max es un verdadero héroe». Los presentes, uno por uno, comenzaron a aplaudir. No era algo habitual en una corte, pero nadie se lo impidió. Incluso el secretario del juzgado, siempre rígido, se secó una lágrima en silencio. Asterisco asterisco días después. Asterisco asterisco. La noticia se había viralizado. En todos los noticieros aparecía la historia de la niña y el perro que cambiaron el curso de un juicio. Programas de televisión invitaban a Clara y a Max. Psicólogos infantiles elogiaban el trabajo conjunto con el equipo de terapia animal que había enseñado a Clara a comunicarse de forma segura a través de señales con su perro. Max recibió una medalla por parte de la policía local y una placa con su nombre. Max, perro de protección y valor. Pero para Clara, lo más importante no era la fama. Era volver a sentirse segura. Poder dormir por las noches sabiendo que el miedo se había ido y que a su lado siempre estaría. Clara volvió a casa con su madre esa tarde, abrazada a Max en el asiento trasero del coche. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no ocupaba el asiento junto a ella. La casa, aunque pequeña, parecía distinta, más luminosa, más viva. Clara entró con pasos lentos, observando los rincones con los que antes convivía con temor. Max inspeccionó cada cuarto como si estuviera asegurándose de que todo estuviera en orden. Cuando se detuvo en la sala, dio un ladrido breve, luego se tumbó junto a la puerta como un centinela en su puesto. «¿Tú también sientes que algo ha cambiado?», le susurró Clara, sentándose a su lado. Max alzó la cabeza y le lamió la mejilla. Era su forma de decir, «Asterisco, todo va a estar bien, asterisco». Durante los días siguientes, Clara comenzó a hablar un poco más. Dibujaba, reía tímidamente y salía al patio con su madre. Max no se le despegaba ni un segundo. A cada paso, era como si él entendiera que su trabajo aún no había terminado. Pero entonces ocurrió algo extraño. Asterisco. Una tarde, mientras Clara jugaba en el jardín, Max se tensó de repente. Olfateó el aire y corrió hacia la cerca. Ladró con fuerza, con un tono grave que Clara no le había escuchado antes. Su madre salió corriendo al escuchar el alboroto. «¿Qué pasa, Max?» No había nadie al otro lado de la cerca, pero un sobre blanco yacía en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado allí. La madre de Clara lo recogió con cuidado. Al abrirlo, su rostro se volvió blanco. Dentro había una nota escrita con letras recortadas de periódico. «Asterisco, asterisco, esto no ha terminado. Alguien más sabe lo del video». «Asterisco, asterisco.
El juez Ramírez fue contactado de inmediato y la policía comenzó una investigación. La memoria USB con la evidencia había sido entregada oficialmente, pero nadie sabía que Clara y Max tenían una copia oculta. Max parecía saber que algo se avecinaba. Dormía con un ojo abierto, alerta. A la noche siguiente, justo después de medianoche, Clara se despertó sobresaltada. Max no estaba en su cama. Se asomó al pasillo y lo vio frente a la puerta principal, gruñendo. Entonces oyó un suave clic de picaporte. Alguien intentaba entrar. Asterisco. La policía llegó justo a tiempo, alertada por una llamada silenciosa hecha desde el sistema de seguridad instalado recientemente. Quien sea que estuviera fuera logró escapar, pero dejó atrás un celular en su prisa. El celular contenía mensajes crípticos y un video. Este segundo video, tomado desde una cámara diferente, revelaba algo que nadie esperaba. El acusado original había sido contratado para amenazar a la madre de Clara por un hombre poderoso con vínculos políticos. Este hombre había estado encubriendo una red de abusos y chantajes, y temía que Clara, sin saberlo, se convirtiera en la pieza que derrumbaría todo. El juez Ramírez, al ver la nueva evidencia, supo que el caso no estaba cerrado. Lo que había empezado como un juicio por un solo acto de violencia ahora se abría como una red mucho más grande, con consecuencias nacionales. La Fiscalía General tomó el caso. Se pidió protección federal para Clara y su familia. Max fue certificado como perro de protección oficial y recibió entrenamiento avanzado por especialistas del gobierno. Pero había algo que ni los entrenadores ni los psicólogos podían explicar. La conexión entre Clara y Max era casi sobrenatural. A través de señales sutiles, miradas, posturas, Clara parecía decir más con Max que con las palabras que apenas ahora comenzaba a recuperar. La familia fue trasladada temporalmente a otra ciudad. Clara empezó en una nueva escuela bajo identidad protegida. Aunque era difícil, Max estaba con ella en todo momento, incluso en el aula. Los otros niños al principio se extrañaban, pero pronto se enamoraron de él. Un día, en clase de escritura, la maestra pidió a todos escribir una historia sobre un héroe. Clara escribió 3 palabras en su hoja. Asterisco, asterisco, mi héroe ladra. Asterisco, asterisco. Luego dibujó a Max con una capa roja, sentada entre una balanza de justicia, y una niña pequeña con una sonrisa brillante. Meses después, la red criminal fue desmantelada gracias a la información contenida en los videos. Varios políticos y empresarios fueron arrestados. El país conoció la verdad, pero nunca el nombre de la niña que inició todo. Clara y Max vivieron el resto de su infancia en paz. Cada vez que alguien preguntaba qué pasó aquel día en el tribunal, solo respondía: yo no hablé, Max lo hizo por mí. Y cuando alguien dudaba de su historia, Max simplemente ladraba, una sola vez, como un eco del momento en que el mundo entero supo que incluso los más pequeños, con la ayuda de un amigo leal, pueden cambiarlo todo. Han pasado asterisco asterisco 3 años asterisco asterisco desde aquel juicio que cambió la vida de Clara. Ahora tiene asterisco asterisco 11 años asterisco asterisco, y su mundo ha empezado a abrirse otra vez. Vive con su madre en una ciudad tranquila bajo un nuevo nombre. Pero sus recuerdos, aunque más suaves, siguen vivos en su memoria, igual que Max, que ya tiene 7 años, aunque sigue con la energía y la inteligencia de un perro joven. Clara ya no es la niña silenciosa que una vez necesitó hablar a través de señales. Su voz ha vuelto, pero usa las palabras con la precisión de alguien que aprendió lo que cuesta recuperarlas. En la escuela, pocos conocen su pasado. Solo su mejor amiga, asterisco asterisco Isabel asterisco asterisco, sabe realmente por qué Max la acompaña a clase, porque duerme a los pies de su cama y porque a veces Clara se pone muy callada al ver ciertas noticias. Una tarde, mientras salía del colegio, su madre la esperaba en el auto con el rostro tenso. Clara, dijo con voz baja, tenemos que irnos. Ya. Max, que ya estaba en el asiento trasero, ladró suavemente, como si lo supiera de antemano. Esa noche, Clara se enteró de algo que cambiaría todo de nuevo. Uno de los hombres arrestados en el caso original había logrado salir bajo fianza y había desaparecido. Se trataba de asterisco asterisco Víctor Salazar asterisco asterisco, el exjuez que había ayudado a encubrir la red de abusos. Según las autoridades, se sospechaba que tenía una lista de quienes colaboraron con él y también de quienes lo habían expuesto. En esa lista, decía el informe, figuraba una sola palabra: asterisco la niña asterisco.
Los agentes de protección volvieron a instalar vigilancia. Esta vez, Clara ya no se escondía. Miró a su madre y dijo, «No voy a correr más. Si él viene, me encontrará con Max». Max, al oír su nombre, se sentó firme, como un soldado recibiendo órdenes. Fue entonces cuando Clara recordó algo. La terapeuta que le enseñó las señales había guardado *** una copia oculta *** de los archivos originales, por si acaso. Esa terapeuta, la señora *** Elena Durán ***, ahora estaba retirada, pero aún vivía en un pequeño pueblo en la sierra. «Necesito verla», dijo Clara. «¿Para qué?», preguntó su madre. «Porque si él quiere silenciar lo que sé, es porque hay algo más que yo no he descubierto». Clara, su madre y Max viajaron al pueblo donde vivía la señora Durán. La casa de la terapeuta estaba rodeada de árboles altos y silenciosos. Elena, con más canas pero el mismo brillo en los ojos, recibió a Clara con un abrazo largo y calmo. «Sabía que volverías, pequeña», dijo, y luego miró a Max. Él también lo sabía, ¿verdad? Elena llevó a Clara a una pequeña biblioteca escondida en el fondo de su casa. De un cajón secreto, sacó una caja con cintas, papeles y una carpeta con la etiqueta. ***, caso Aurora, niño C ***. No se trataba solo de ti, dijo Elena. Hubo otro niño, pero nunca habló, nunca ladró, nunca tuvo un Max. Clara abrió la carpeta. Había fotos, informes, testimonios escondidos, todo apuntando a una segunda víctima, un niño llamado Samuel que desapareció semanas antes del juicio original. Nunca se supo qué pasó con él. Él aún puede estar con vida, dijo Elena, apretando los papeles. Y tú puedes encontrarlo. Max ladró 2 veces. Clara lo miró y asintió. Entonces vamos por él. Con la nueva evidencia, Clara y su madre contactaron al juez Ramírez, ahora ya retirado, pero aún respetado por las autoridades. Él organizó una investigación silenciosa sobre Samuel. Lo que descubrieron fue inquietante. Una finca abandonada en las montañas, que pertenecía a uno de los colaboradores del caso original. Cuando Clara, Max y un grupo especial llegaron al lugar, Max se comportó de forma extraña. Empezó a olfatear el suelo con insistencia, dando vueltas y gimiendo. Luego se detuvo frente a una pared falsa en un cobertizo de madera. Detrás de ella, había una pequeña habitación cerrada. Y adentro, cubierto por una manta, temblando, había un niño. Tenía 12 años. Era Samuel Max se acercó, lento, y se tumbó frente a él. El niño estiró una mano. No dijo nada, pero sonrió. Y entonces, por primera vez, Clara habló sin miedo, sin señales, sin esconderse. «Hola, Samuel. Soy Clara, y él es Max. Estamos aquí para llevarte a casa». Niña le da una señal secreta a su perro. El juez detiene la audiencia en estado de shock ***. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Solo se oía el tic-tac del gran reloj de pared mientras todos los presentes esperaban que comenzara la audiencia. En el banco de los testigos se encontraba una niña de tan solo 8 años, vestida con un vestidito azul claro, abrazando con fuerza a su perro, un labrador color miel llamado Max. La niña, de nombre Clara, era tímida y no hablaba mucho desde hacía meses. Desde aquel día terrible en que algo ocurrió en casa de su madre, sus palabras se habían vuelto escasas. No confiaba en los adultos, no confiaba en nadie, excepto en Max. El juez Ramírez, un hombre de rostro serio pero justo, observaba a Clara con atención desde su alto asiento. Sabía que aquel testimonio era crucial, pero también sabía que presionar a una niña traumatizada era arriesgado. La defensa y la fiscalía esperaban impacientes. «Clara», dijo el juez con voz suave, «¿puedes contarnos lo que ocurrió esa noche?» La niña bajó la mirada, temblorosa. Sus manos se aferraron aún más al collar de Max. Fue entonces cuando lo hizo. Discretamente, colocó su mano derecha sobre la cabeza del perro y luego parpadeó 3 veces, lentamente. Max levantó las orejas. Los presentes pensaron que simplemente era un gesto cariñoso. Pero en realidad, era una señal secreta, un código que Clara y Max habían practicado muchas veces con la terapeuta del centro infantil. Entonces, Max se levantó, caminó lentamente hacia el estrado, y se sentó justo frente al juez. Miró fijamente al magistrado, luego ladró una vez,
Se giró hacia la defensa, gruñó suavemente y volvió a mirar a Clara. «¿Qué está haciendo el perro?», preguntó el fiscal, desconcertado. «Es solo un animal», dijo la abogada defensora, con tono despectivo. Pero el juez levantó una mano, pidiendo silencio. Max no se movía. Clara lo miraba con lágrimas en los ojos. Entonces, con voz temblorosa, dijo: «¿Él lo vio todo?». El juez se inclinó hacia adelante. Max dio un paso al frente, luego otro. De su collar colgaba algo que nadie había notado antes, una pequeña memoria USB envuelta en cinta aislante. La sala entera quedó en silencio absoluto. El juez Ramírez se levantó de su asiento, con el ceño fruncido. «¿Qué es eso?», murmuró. Un oficial de seguridad se acercó y tomó la memoria del collar de Max con sumo cuidado. La conectaron a una computadora y lo que apareció en la pantalla hizo que todos contuvieran la respiración. Las imágenes en video no dejaban lugar a dudas.